Su nombre y apellido lo llevan otras personas. Su sangre puede ser del mismo tipo de otras personas. Su voz se parece a la de alguien. Su rostro recuerda al de algún familiar o amigo, y hasta su andar es semejante al de alguna otra persona. Persona cuyo estilo y ritmo al caminar imitan al suyo. En su cuerpo está la herencia biológica de por lo menos 8 generaciones anteriores. Alguien puede adoptar su identidad, copiar su andar, su voz, imitar sus manerismos, convertirse en doble suyo. Hasta puede superarlo en ciertos momentos. Con todo, hay algo que nadie puede copiar: sus huellas digitales. Su cara puede desfigurarse, usted puede perder la memoria, todos los datos de su identidad se pueden perder, pero sus huellas digitales servirán siempre para restaurar su identidad. Pero hay algo todavía mejor. Dios quiere hacer de usted una nueva criatura y marcarle con el sello de su espíritu. Y en esta vida o en el más allá, usted tendrá una identidad que no podrá perder. O tiene la imagen de este mundo perverso o malvado, marcado por la traición, la intriga o la venganza, o tiene la imagen de Cristo en usted. De ahí el tema y surge la pregunta para nosotros: ¿es usted cizaña o trigo? Bienvenido a su programa Sembrando para la Vida, un estudio bíblico que le permitirá descubrir la verdad por usted mismo, observando, interpretando y aplicando la palabra de Dios. Soy Héctor Castillo y le invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en el cuadro inferior, y lo más importante, que usted comparte esta enseñanza con las personas que usted más aprecia. Bien, como parte del estudio del método inductivo, tenemos que reconocer que la observación es el primer paso del método inductivo. Y dentro de la observación, lo que tenemos que hacer es examinar el contexto. Para examinar el contexto, tenemos que identificar algunos personajes importantes. Por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿Quién habló esta parábola? En segundo lugar, ¿a quiénes va dirigida la parábola? Y en tercer lugar, ¿cuáles son otros personajes como parte de este contexto? Primeramente podemos decir entonces que Jesús es el autor de esta parábola, quien la está hablando desde el mar a las multitudes. Recordemos, es el mismo contexto de la parábola del sembrador, porque Jesús está dando una serie de parábolas donde está descubriendo los misterios del reino. Y entre la multitud del pueblo de Israel están los discípulos. Esta parábola, al igual que la parábola del sembrador, Jesús la explica exclusivamente a sus discípulos en privado, puesto que ellos le preguntan a Jesús el significado de esta parábola. Y la frase con la que termina la parábola, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga, hace referencia a ser entendido para entender con el corazón. Vamos a ver qué nos dice entonces esta parábola la parábola de la cizaña del trigo. Dice así la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces
también apareció la cizaña. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 24 en adelante. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. ¿No será que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Estamos entonces examinando el contexto de esta parábola y hemos dicho entonces que Jesús refiere esta parábola a la multitud. Dentro de ellos están también los discípulos. Es interesante que la multitud sigue sin entender las palabras del Señor Jesucristo, porque el problema de ellos no es que no escuchan y que no ven. El problema es que su corazón no entiende y no han preparado su corazón para entender, porque son necios, tercos y orgullosos para recibir la palabra. Vamos a identificar también dentro de esta parábola algunas palabras clave. Una de ellas es cizaña. La segunda es enemigo. La tercera, trigo, semilla, hijos del reino, hijos del malo, la siega y el campo. Al descubrir estas palabras clave dentro de este pasaje, podemos trazar el propósito de esta enseñanza de la parábola de la cizaña del campo. Y podemos describirlo de la siguiente manera. Podemos decir que el propósito de esta parábola es descubrir y describir la obra maligna de la cizaña en este mundo contra los hijos del reino. Permítame repetir el propósito de esta parábola. Es descubrir y describir la obra maligna de la cizaña en este mundo contra los hijos del reino. Ahora sí podemos establecer el tema de esta parábola, muy conocida por muchos como la parábola del trigo y la cizaña. Recuerde que este título usted lo va a encontrar en sus Biblias, pero los títulos no son inspirados. Sin embargo, nosotros vamos a tomar el título de esta parábola como la parábola de la cizaña del campo, porque los discípulos mismos le preguntaron a Jesús: enséñanos la parábola. ¿Qué quiere decir la parábola de la cizaña del campo? Ahora bien, hemos descrito, entonces ya hemos descubierto el contexto de esta parábola. Pero podemos también organizar y estructurar esta parábola. Podemos decir que podemos estructurarla en dos secciones. La primera es la exposición de la parábola desde el versículo 24 al 30 y la explicación de la parábola desde el verso 37 al 43. Dentro de esta estructura podemos definir 4 puntos principales. Una de ellas es la siembra de la cizaña cuando el enemigo es el que lo hace también durante la noche. En segundo lugar, el crecimiento de la cizaña que aparece
cuando el trigo está dando fruto. Y en tercer lugar, las intenciones de los siervos que piden permiso para arrancarla con el riesgo de dañar el trigo. Sin embargo, deben esperar según la instrucción del padre de familia. Y en cuarto lugar, tenemos estructurada esta parábola como el fin de la cizaña del campo o el fin de la siega, cuando se recoge también el trigo. Ya hemos entonces examinado el contexto. Ahora vamos a excavar el texto. Y en esta excavación tenemos que identificar algunas conexiones lógicas de comparación. Por ejemplo, en el verso 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña, así será el fin del siglo, el fin de este siglo. ¿Qué está diciendo? Que así como la cizaña, la mala hierba, se arranca del campo, así y se quema, así será al final de este siglo. De la misma manera será arrancada. En el verso 43 tenemos otra conexión lógica de comparación. Dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así como el sol resplandece, los justos de la misma manera resplandecerán en el reino del Padre Celestial. Vamos entonces a identificar las conexiones de contraste. Y encontramos una de ellas en el verso 25, cuando dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Así es que el contraste está en que mientras el hombre, el sembrador, en su campo sembró trigo, pero vino su enemigo y sembró cizaña. En segundo lugar, en el verso 30 tenemos otro contraste. Dice en el verso 30: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pero recojan la cizaña primero y después el trigo en mi granero. Uno es recogido para ser quemado y el otro para ser guardado. Interesante ese contraste que encontramos en este pasaje. También podemos identificar algunas conexiones cronológicas. Estas podríamos marcarlas con un relojito y marcan periodos de tiempo o intervalos de tiempo. Por ejemplo, vamos a encontrar uno en el verso 25 que dice: mientras dormían los hombres. Este es un periodo de tiempo. No se sabe en qué momento estaban durmiendo, pero sabemos que hay un momento en que los hombres estaban descansando, y fue en ese momento que el enemigo sembró la cizaña en el mismo campo que estaba el trigo. Y en el verso 26 encontramos otra conexión cronológica que dice: y cuando salió la hierba, entonces apareció también la cizaña. La cizaña se descubre o es descubierta o es evidenciada cuando la hierba, el trigo, ha crecido y ha dado fruto. Es en ese momento en que aparece la cizaña y la cizaña es descubierta. En el verso 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia. Inmediatamente vienen los siervos del padre y descubren lo que está pasando en el campo. En el verso 30, otra vez, otra conexión cronológica dice que al tiempo de la siega se dirá a los segadores: recoged la cizaña. Habrá un tiempo establecido por Dios, que es el tiempo de la siega. Y llegará ese tiempo cuando la cizaña será recogida primero. Observe bien. Primero la cizaña en el orden de los eventos y después el trigo.
Hay otra conexión cronológica en el verso 34, cuando dice, cuando él habla por parábolas, cumpliendo lo que dijo el profeta, cuando dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca. Hace muchos años, antes que Jesús enunciara esta parábola, el profeta Isaías había hablado de que él hablaría por parábolas. En este momento, Jesús en esa parábola está cumpliendo esa profecía. También dice, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El verso 36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Llegó un momento en que la multitud es despedida y Jesús entró a la casa. Ahí es el momento propicio en que Jesús explica la parábola. Este es el fin del siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Y finalmente en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol. Entonces, al final del siglo, al final, después de haber recogido la cizaña, entonces los justos resplandecerán. Y finalmente, para terminar con la parte de la observación, y quiero hacer mención que en este punto no estamos haciendo aplicaciones porque únicamente nos estamos ocupando en observar el texto, y una clave de la interpretación y de la aplicación es hacer una buena observación. Tenemos muchos problemas a la hora de recibir una enseñanza o dar una enseñanza, porque la tendencia inmediatamente es aplicar la palabra sin haberla estudiado. Y lo que estamos haciendo primeramente es observar en detalle estos aspectos de la parábola para lograr de nuevo entenderla. Aunque Jesús la explica, es muy fácil entenderla, pero hay otros pasajes que necesitamos la interpretación. Pero la clave de la interpretación es hacer una buena observación. La tendencia de muchos que enseñamos la palabra es leer un pasaje e inmediatamente buscarle a quién se aplica esta palabra, sin antes haberla examinado. Muy bien, dentro de la excavación del texto vamos a encontrar algunas instrucciones que encontramos en esta parábola, y encontramos por lo menos 4. La primera es, dejen crecer la cizaña junto al trigo. Interesante instrucción. Dejen crecer la maleza junto al trigo. Dejen crecer a los hijos del malo junto a los hijos del reino. Dejen crecer a los malvados junto a la gente buena. Deben crecer juntos. No ha llegado el tiempo de ser juzgados. La segunda instrucción de esta parábola es, recojan la cizaña primero. Esa fue la instrucción que dio el padre de familia, el dueño del campo, a los segadores. Recojan la cizaña primero. Así es que va en su orden. En tercer lugar, atad la cizaña en manojos. Y finalmente, la instrucción, recojan el trigo al final. ¿Hay alguna prohibición en este texto? Por supuesto, dice, no arranquen la cizaña ahora. Aquellos que enseñamos la palabra, no es el momento de condenar, ni de juzgar, ni de arrancar. No es nuestra tarea andar arrancando la cizaña, porque ésta debe crecer entre el trigo. ¿Hay advertencia en este pasaje? Por supuesto hay una sola, que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Si usted está atento a estos estudios, por favor trate de entender con el corazón. Una vez más,
mi ánimo y mi aliento para ustedes que usted escuche con el corazón lo que quiero compartirle a través de esta parábola. Y una promesa final que tenemos en esta parábola es que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Le gustaría a usted resplandecer en ese reino celestial? ¿Le gustaría ser parte de ese trigo que al final será reunido para honrar al Dios eterno? Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios para usted. Que usted se convierta en un verdadero hijo del reino. Que va a encontrar maldad, que va a encontrar oposición, que va a encontrar adversidad, pero Dios al final hará resplandecer a los justos. Que Dios bendiga su palabra, que usted siga edificándose con estos estudios y hasta la próxima.